Luego de señalar que la diabetes es una enfermedad que va a la alza en nuestro país al ubicarla en sexto lugar mundial con 15 millones de enfermos, el doctor Ricardo Reynoso, del laboratorio Fleischmann-Hillard, anunció el surgimiento en México de la insulina de Gludec para personas que padecen de diabetes tipo 1 y 2, la cual se administra una vez por día, reduce el riesgo de hipoglucemias nocturnas y ofrece flexibilidad en el horario de dosificación. En entrevista, Reynoso habló para Tiempo en Línea. Muchas cosas que deberíamos hacer para que la persona esté lo mejor posible. Sin embargo, hay muchas barreras y desgraciadamente la mayor parte de la gente que vive con diabetes en nuestro país no está en metas de control, no está donde quisiéramos que estuviera para prevenir la aparición de complicaciones. Y un buen porcentaje de las personas con diabetes lo que requieren para estar bien es tratamiento con insulina. Más allá de todos los mitos que existen sobre la insulina, en donde la gente erróneamente piensa que la insulina le va a hacer daño, cuando lo que realmente le está haciendo daño es tener el azúcar tan elevado. También es importante saber que la ciencia sigue avanzando también en el desarrollo de nuevas insulinas. Entonces esta nueva insulina de la que estamos hablando, que se llama insulina de Gludec, es una nueva insulina basal. ¿Qué significa eso? Que es una insulina de acción prolongada. Intentamos que reemplace lo que el cuerpo normalmente produciría de insulina a lo largo de todo el día, pero que en personas con diabetes ya no producen normalmente. Entonces ya hemos tenido insulinas basales en el pasado. Esta es una nueva, por eso decimos que es una nueva generación de insulina que utiliza una tecnología farmacéutica muy novedosa, que hace que después de la inyección su duración sea mucho más prolongada que la de cualquier otra insulina que existía a disposición de los pacientes. Tiene una acción que puede durar al menos 42 horas después de la inyección, y esto significa que cuando la persona se la aplica todos los días, esto alcanza lo que llamamos un estado de equilibrio, es decir, como la duración es mayor a 24 horas, se mantiene una concentración constante, y esto va a dar un control muy estable de las cifras de glucosa. Entonces permite llevar la glucosa, que es el azúcar en la sangre, a los niveles normales, disminuyendo mucho el riesgo de tener hipoglucemias. ¿Qué es esto de hipoglucemia? Cuando la glucosa baja demasiado. A veces las personas que usan insulina o algunos medicamentos tomados han experimentado un episodio de hipoglucemia, se sienten muy mal, es muy incapacitante, y esto hace que le tengan mucho temor al tratamiento. Con una insulina de estas características pueden ser ambiciosos en su control, sabiendo que el riesgo de una hipoglucemia es mucho menor, particularmente las hipoglucemias durante la noche, que además son las que más suelen espantar a las personas. ¿Qué pasa si me baja el azúcar mientras estoy dormido? Esta insulina ha demostrado en los estudios clínicos que reduce entre un 35 y un 50% los episodios de hipoglucemia nocturna comparado con otras insulinas basales. Y la otra enorme ventaja que da esta duración prolongada de la que hablamos es que da flexibilidad en el horario. Con las insulinas que teníamos hasta ahora, si el médico le dice al paciente te la tienes que poner a las 9 de la noche, tiene que ser con reloj en mano, 9 de la noche. Esto casi nunca sucede, ¿no? Nuestra vida no la planeamos alrededor de un reloj. Entonces decimos, me voy a poner mi insulina a la hora de acostarme. Y la hora de acostarme, pues a lo mejor unos días a las 9, otros a las 10, otros a las 11. ¿No? Esta variación en la hora de la insulina puede afectar los niveles de control con las otras insulinas. Con esta insulina no pasa nada. Si yo retraso 3, 4 horas mi aplicación de insulina, incluso si se me olvida aplicarme la insulina en la noche y me acuerdo en la mañana, me la puedo poner. Entonces se mantiene como una reserva, ¿no? Se mantiene una reserva, una cantidad constante circulando. Entonces, esto se adapta mucho mejor al estilo de vida de las personas, ¿no? Nuestra vida no es constantemente igual, los fines de semana tenemos horarios diferentes, me duermo más tarde, me levanto más tarde, entonces a veces impacta muy negativamente en la calidad de vida el tener que planear todo alrededor del horario de aplicación de mi insulina. Si yo utilizo insulina de Gludec, puedo tener una variación en el horario de aplicación que se adapta a mi estilo de vida. Y yo digo, es mucho más natural para mí decir, yo me pongo la insulina, depende de qué hora me la mandó mi médico, ¿no? Me la pongo al levantarme o me la pongo al acostarme, y no tengo que decir, me la pongo exactamente a las 8 de la mañana. Esa es la diferencia más importante en cuanto a lo que decimos de flexibilidad. Y tal vez el tercer punto que es muy importante es el dispositivo de aplicación. Casi siempre cuando la gente piensa en insulina o en cualquier medicamento inyectado, piensa luego en
jeringas, ¿no? Y en agujas enormes. Esto ha cambiado desde hace mucho, en dolor, claro. Hace mucho tiempo que ya, para empezar, las jeringas y las agujas para insulina son mucho más pequeñas de lo que la gente imagina, pero todavía implican un procedimiento que puede tener cierta complejidad y que puede ser intimidante. E incluso que algunas personas que finalmente no son profesionales de la salud, no tienen por qué ser profesionales en esto, se pueden equivocar en la dosis, tener que cargar en una jeringa que tiene una numeración, rayitas muy pequeñitas, y entonces yo tengo que hacer el procedimiento idealmente de inyectar aire, sacar la dosis que me dijeron, y entonces decir, pues resulta que me dijeron 23 unidades, híjole, y tengo aquí una jeringa que cada rayita son 2, ¿no? Entonces, hijo, y ahí medio le pongo, y entonces calculo y digo, pues creo que esto es lo que me toca, ¿no? Cuando yo puedo, en vez de eso, utilizar un dispositivo que ya viene precargado, en donde ya contiene la insulina, y que es mucho más amigable. Esta insulina viene en un nuevo dispositivo que se llama FlexTouch, que es único en su tipo. Ya hay dispositivos de insulina desde hace varios años, pero este es uno novedoso. Este ya venía con la aguja, pero normalmente viene ya precargado. Uno compra la insulina y ya viene en una pluma como esta. Entonces el paciente lo único que tiene que hacer es utilizar una aguja nueva cada vez, solo tiene que atornillar la aguja, y en vez de estar haciendo todo este procedimiento de cargar, solamente marca aquí la cantidad de insulina que le indicaron. Hace rato dije 23 unidades, pues aquí pongo una rayita en medio del 22 y 24, que es el 23. Tamaño de los números, la forma en que yo puedo verlo es mucho más amigable. Sé que no me voy a equivocar porque lo que marco es lo que me va a dar. Y con una aguja que es mucho más pequeña y más corta. Y con esto es suficiente para poner la inyección. Además de que tiene, voy a bajar la dosis que marque porque si no voy a hacer un salpicadero aquí, pero un botón que, si se fijan, pongo la dosis y no se extiende. Yo puedo poner hasta la dosis más alta y esto no sale, no es como extender una jeringa. Con muy poquita fuerza yo puedo poner la aplicación de la insulina, hace un clic y da la aplicación, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando al desarrollar productos como este es facilitar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Lo que queremos para los pacientes con diabetes es que tengan cifras de glucosa lo más parecidos a lo normal que sea posible y con el menor impacto para su calidad de vida. Entonces, si logramos una nueva insulina con nueva tecnología, que definitivamente es más avanzada que lo que se usaba hace 40 o 50 años, ¿no? O sea, la ciencia ha seguido avanzando. Y entonces, una nueva insulina que tenga esa eficacia, incrementando la seguridad, reduciendo el riesgo de hipoglucemias y la facilidad de utilización, algo más ergonómico, más práctico y más seguro, porque además la dosis es más precisa, esto debe de impactar positivamente en la calidad de vida de los pacientes. Es una realidad con la que nos enfrentamos con cierta frecuencia, sobre todo con personas de edad avanzada, en donde nos dicen, a mí en la consulta me dicen los pacientes, doctor, es que 2 días no me puse la insulina porque mi hija pasa a inyectarme y 2 días no pudo ir, ¿no? Aquí yo vería 2 grandes ventajas en una insulina como esta. La primera es, un mayor número de personas pueden utilizar esto. A una persona de edad avanzada es muy simple que lo utilice, y entonces se pone su agujita, pone la dosis, se inyecta. No es el procedimiento de aprender y ver, y si me tiembla la mano ya no puedo poner la dosis, y nada más se la pone. La segunda es, incluso en aquellos casos en que la persona no quiso, no pudo, lo que sea, no se quiere aplicar la insulina sola, la flexibilidad de horario es maravillosa en ese sentido, porque entonces puede ser, mi hija no pudo pasar en la noche, pasó en la mañana y me puso mi insulina. Y no pasa nada, no me quedé descubierto de tratamiento con insulina en ningún momento, ¿no? Entonces, por supuesto, es una población en la que es muy relevante. Y algo más es que además esta población de edad avanzada es tal vez en la que médicamente más nos preocupan las hipoglucemias. Y entonces yo estoy convencido de que el beneficio que puede ofrecer esta nueva insulina es muy amplio. Desde niños que viven con diabetes tipo 1 y que tienen que utilizar esta insulina en combinación con otra de acción corta, hasta personas de edad avanzada con diabetes tipo 2 que necesitan utilizar una insulina basal como esta y que da estas ventajas en seguridad y en flexibilidad.
Cuando hablamos de diabetes hablamos principalmente de tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es la que habitualmente o con más frecuencia se presenta en la infancia, aunque también se puede presentar en adultos. Y hay una destrucción de las células que producen insulina. Si una persona con diabetes tipo 1 necesita insulina desde el momento del diagnóstico. Y habitualmente necesita aplicarse dos tipos de insulina, una insulina basal y una insulina de acción rápida con los alimentos. Esta puede ser la insulina basal para esas personas. La diabetes tipo 2 es la que habitualmente se presenta en adultos, aunque lo que debo decir es que está asociada con obesidad. Y entonces, como ha aumentado la obesidad en niños, también estamos viendo cada vez más diabetes tipo 2 en niños. En diabetes tipo 2 no todos necesitan tratamiento con insulina, pero más o menos de un 25 a un 30% de los pacientes necesitan insulina para estar bien controlados. Y por supuesto que esta también es una excelente opción para esos pacientes con diabetes tipo 2 que necesitan insulina. Tal vez lo que yo quisiera agregar en este punto es, dije que del 25 al 30% de los pacientes deberían tenerlo. En México estamos alrededor del 12%, según en Salud 2012. Hay mucha resistencia en la gente a utilizar insulina por mitos, por desconocimiento. Y yo quisiera que el lanzamiento de esta nueva insulina fuera también una oportunidad para difundir el mensaje de que si mi cuerpo no es capaz de producir insulina, le tengo que dar insulina. Entonces, que la gente se acerque a su médico y discutan con ellos si lo que necesitan para estar bien es insulina y si esta es la insulina más indicada para ellos. El precio, no puedo dar una cifra exacta porque es variable dependiendo del sitio donde se compre, pero estamos hablando de que el precio está entre entre un peso y un peso 20 centavos por unidad. La pluma viene con 300 unidades, entonces ahí más o menos pueden hacer el cálculo y pueden comprar la caja con una pluma o con 5 plumas. A veces la gente se hace más práctico, compro de una vez las 5 plumas y ya las tengo en casa. Es accesible, es muy similar al precio de las otras insulinas que hay en el mercado. No tengo el dato, no mentiría, habría que revisar el dato. Lo que puedo decir es, se nos decía que había una prevalencia, es decir, el porcentaje de la población padeciendo diabetes estaba alrededor del 14.5%, según los datos de hace 7 años, del Salud 2006. El año pasado presentaron datos preliminares del Salud 2012 y nos dijeron que el 9% de la población sabe que tiene diabetes. En estudios anteriores habíamos visto que la mitad de la gente que la tenía no lo sabía. Entonces, no podemos inferir que seguramente ahora ya es más de ese 14% que sabíamos, tal vez se acerca al 18%. La Federación Internacional de Diabetes calcula que en México viven 15 millones de personas con diabetes. O sea, es un número muy grande, ¿no? Y probablemente cuando liberen los datos completos, cuando estén analizados los datos del Ensalud 2012, vamos a ver con mucho más detalle por entidad federativa y podremos saber cuál es la situación en Oaxaca. Actualmente no conozco yo que haya un dato preciso. Desgraciadamente sí. Yo creo, y aquí podemos especular más que otra cosa, que hay dos situaciones. Aquellos que nunca se han acercado a buscar atención médica o a hacerse un estudio, y aquellos que, pues por cuestiones culturales y emocionales, entran en negación. Alguna vez alguien les hizo un estudio, les dijo tu glucosa está muy alta, tienes diabetes, y no lo aceptan. Las estimaciones que había era del 50%. Es decir, por cada persona que nosotros sabemos que tiene diabetes y está recibiendo atención, hay otra persona allá afuera que tiene diabetes y no lo sabe. Y eso también es muy grave. Muchas sí. Una de las cosas que ha pasado es que el diagnóstico tiende a hacerse en forma más temprana. Me refiero en cuanto a la edad. Sí. Hace ratito que platicábamos antes de empezar con esto, les decía, a mí cuando estudié medicina me dijeron que diabetes tipo 2 en niños no había. Y ahora ya la vemos, ¿no? Me dijeron que la diabetes tipo 2 se diagnosticaba después de los 40 años y hoy sabemos que un buen porcentaje de los pacientes se diagnostican a los 30, 35. Entonces, claramente dentro de la etapa productiva, ¿no? Sí, en la que se espera de una persona que trabaje, que produzca, que genere un ingreso y que sostenga habitualmente a una familia además. Entonces, no sé qué le va a pasar a México. Yo espero que se logren encontrar los caminos, porque por supuesto el panorama es muy malo si no hacemos algo para cambiar lo que está pasando. Si personas en edad productiva empiezan a tener complicaciones y discapacidad, lo que sí sabemos hoy con los datos que existen es que
el gasto más grande que genera la diabetes es indirecto. No es el costo de los medicamentos, no es el costo de las consultas médicas, es la discapacidad permanente. Entonces, una persona que se incapacita porque ya perdió una extremidad, porque ya no ve o porque se tiene que someter a diálisis, deja de trabajar, tiene que ser pensionada en el mejor de los casos, en el peor de los casos simplemente se va a casa y además un familiar deja de laborar para cuidarlo. Entonces, definitivamente la parte socioeconómica es muy complicada. No soy yo un experto en ese tema y no puedo hacer un análisis más profundo que lo que acabo de decir. Lo que yo creo que desde el punto de vista del paciente y de los profesionales de la salud es lo que podemos hacer es tratar lo mejor posible a nuestros pacientes, tenerlo mejor controlado, porque eso es lo que ha demostrado científicamente que previene la aparición de complicaciones. Si a mí me dicen que tengo diabetes y yo lo que quiero es vivir muchos años y vivirlos bien, con mi vista intacta, con mis extremidades intactas, con mis riñones funcionando, lo que tengo que hacer es ser muy ambicioso en mi tratamiento, en que cuando yo me mida la glucosa esté dentro de metas. Entonces, si a mí alguien me pregunta dónde debe de estar mi glucosa, dónde debe estar mi azúcar, yo les digo, si despiertas en la mañana debe estar entre 70 y 130 miligramos por decilitro, si te mides 2 horas después de un alimento debe estar abajo de 140. Y la gente me dice, uy doctor, yo tenía 300, pues yo creo que 180 está bien, ¿no? Y yo les digo, no está bien, tú tienes que tener glucosa como si no tuvieras diabetes, para que tu salud sea como si no tuvieras diabetes. Y eso se puede lograr con buenos tratamientos. En el mundo lo que pasa es que sí hay ciertas características étnicas, genéticas, que no conocemos con detalle, que confieren un mayor riesgo. Lo que sabemos es que México es uno de los países que tiene más alta prevalencia de diabetes a nivel mundial. Estamos algo así como en 6º lugar, según datos de la Federación Internacional de Diabetes. Y que, por ejemplo, en Estados Unidos, la población de más alto riesgo es la población hispana. Entonces, los mexicoamericanos tienen un riesgo mucho más alto que la población caucásica e incluso que la población afroamericana. Entonces aquí podemos traspolar, podemos inferir dos cosas. Tenemos una carga genética como mexicanos que se combina con un estilo de vida norteamericano y es la receta para la catástrofe, ¿no? Lo malo es que ese estilo de vida nos lo estamos trayendo para acá, ¿no? La alimentación y el sedentarismo. Informó para Tiempo en Línea Janet Chiñas.